Buenos días, Buenos días. mi nombre es Abel Mesa Vigueras, soy originario de aquí del pueblo de San Antonio Tecomi, alcaldía Milpalta, soy agricultor y soy tlachiquero. Tlachiquero son 3 generaciones con la mía. Tlachiquero fue a mi abuelito, mi papá y ahora su servidor. Les voy a mostrar en la forma que se llega uno al maguey. Se sube uno, anteriormente era piedra la que le ponía uno a la cara del maguey. Se le nombra cara o jícara a donde tiene el aguamiel. Ahora ya le pongo una bolsa de plástico. Esto es para proteger que no le entre tanta agua al aguamiel. Porque antes con la piedra pues le entraba cantidad y lógico que para saber raspar, porque esto hay que saber raspar. Cuando llueve, le entra agua al maguey, pero uno sabe que tanto da con el acocote, le pone uno la lengua en el hoyito del acocote para que no le entre agua y hasta el fondo, porque el aguamiel pesa más que el agua. Chupa uno lo que uno ya sabe que da, se saca el acocote, se tapa, se prueba en la mano. Y ya si tiene un poquito de agua se le deja escapar tantito y luego ya se echa en el garrafón. Ahora es garrafón, anteriormente era cuero. De esto que les estoy hablando, que era cuero, les estoy hablando de 70, 80 años atrás, de esta fecha para atrás. Ahora ya es garrafón, porque el cuero pues es muy bueno, pero cuesta más trabajo y ahora es más fácil raspar con el garrafón, porque el garrafón lo acerca uno acá arriba y anteriormente el cuero con la barcina lo tenía uno que atorar. Chispo el aguamiel con el acocote y tenía yo que bajarme para echarlo al cuero. Ahora no, nomás me hago un ladito y le destapo y ahí mismo lo voy echando. Por eso es más fácil con el garrafón. Les voy a mostrar cuando se empieza uno a subir al maguey. Se acomoda uno y se empieza a destapar. Se hace de ladito. Le voy a sacar un poco más de aguamiel porque ya empiezan a tener. Y se hace la siguiente forma. Se le chupa. Y así se echa en el garrafón. Luego ya se castra, se saca, le voy a hacer con este. Se saca el mesal, se tira y es como se va tapando ya otra vez. Para la tarde volverlo a raspar, porque esto se raspa en la mañana y en la tarde, para que así sea, tenga uno un pulque pues muy bueno. Y así continuamente de este maguey se va uno al siguiente y es la misma operación que se hace. Llega uno, lo destapa uno, se le saca el aguamiel con el acocote, se castra, se vuelve a tapar y así continúa uno con el siguiente maguey hasta que termina uno. Ya terminando, pues ya se echa uno su garrafón
en la parte de donde se lo va uno a llevar. Y así ya se va uno para la casa. El mesal, este que lo están viendo acá, ahora lo tiramos. Anteriormente ese se utilizaba para darle de comer a los marranos. Ese es el mesal, mira, ese es el mesal. Ahora se tira y antes traía uno su botecito y ese se bajaba para la casa para echarlo a los marranos. Ahorita el maguey, este maguey, pues ya tiene más de media vida para raspándolo. Ya se considera como maguey viejito. También aquellos lo mismo. Pero aquel que está en la esquina, ese lo acabo de componer, ese se nombra maguey nuevo, para que así el aguamiel no vaya perdiendo su potencial y vaya siendo un pulque agradable para los clientes. Porque si nada más me llevo el puro aguamiel de los magueyes viejitos, va bajando su calidad, va bajando la calidad. Yo lo comparo con la vida del ser humano, porque el ser humano también cuando somos jóvenes pues tenemos mucho potencial y ya cuando estamos viejitos ya bajamos de muchas cosas, nos falta ya reflejos, movimiento y todo nos va faltando. Así viene siendo el maguey, poco a poco se va acabando, como nosotros también nos acabamos. ¿Cuántos años es para que Ahora, pueda rascar? un maguey se empieza a sacar, por ejemplo, esos magueyes chiquitos que se ven ahí a un ladito, esos se llaman mecuates, otros les llaman hijitos, pero con una barreta se limpian bien, con una barreta se sacan, pero hay que sacarlo con todo y raíz. Los limpia uno y los deja uno secar unos 15 días que se oren para poderlo trasplantar. Por ejemplo, este maguey terminando en la fecha de que se levanta ya la cosecha, que ya no hay nada, ya no puedo perjudicar nada, los despenca uno, va uno tirando la penca y luego busca uno un lugar a donde echar la penca y lo saca uno con el hacha, saca uno el mesontete, porque el mesontete es el tronco, saca uno el mesontete y a un ladito siembra uno el mecuate que sacó uno. Así sucesivamente se va haciendo para que no se pierda el lugar, no vuelva uno a tener en lo que anda uno raspando otros, estos están creciendo, los que acaba uno de trasplantar empiezan a crecer y como un maguey que se atiende de esta forma, que se despenca, se desorilla, se le quita todo la hierba, se le echa abono de corral o sea orgánico y así lo va uno atendiendo, dura de 10 a 12 años para que empiece a dar aguamiel. Y un maguey que nada más llegan, como muchas gentes llegan y nomás lo trasplantan y lo dejan a la voluntad de Dios, dura de 40 a 45 años para que dé aguamiel. Y un maguey, por ejemplo este maguey o aquel que ya está bueno para rasparlo, si no lo raspo o si no lo capo, se salta, le sale en lugar del meyolote se llama quiote, es una como tranca, un palo grande. Florea, se empieza a secar el maguey, se empiezan a secar las pencas y ahí el maguey termina. Es lo mismo como por ejemplo ahorita si yo lo capo, lo raspo,
terminando de dar su aguamiel, el maguey ya se muere, ya no hay. Y un maguey da aguamiel, depende del tamaño, da la cantidad de aguamiel. Por ejemplo, este magueyito, pues está entre los grandes y entre los medianos, me da de 3 litros cada raspa. Me viene, ponle porque en la tarde dan menos, ponle que me dé 5 litros diarios, esos 5 litros diarios los da durante 2 meses, posteriormente empieza a bajar, empiezan a bajar, al mes ya me dará, ¿cómo se llama? Unos 3, a los 3 meses empiezan a bajar, ya nomás dan como 1 litro por raspa, y así se van bajando, hasta que totalmente ya nomás dan como, pues un charquito que ya nomás dan. Si viene uno a raspar por acá otros magueyes, pues los pasa uno a traer para que no, pues ese aguamielito es muy bueno, pero si en caso de que ya todos terminaron igual, pues se dejan porque ya no conviene. Y ya se dejan y es como les vuelvo a repetir, entrando diciembre, noviembre, que se levanta la cosecha, ya también se desbaratan. Para empezar a arrancar los mecuates, se arrancan los mecuates, se dejan aurear unos 15 días y se vuelve a trasplantar otro maguey a donde estaba el otro, para que así no dejemos de tener magueyes. ¿Cuántos litros saca al día? Mande. ¿Cuántos litros saca al día? Al día, no nomás con estos magueyes, sino tengo otros que ahorita el que me ayuda los va a raspar, me saco 40 litros diarios, 40 litros diarios. Y en esta fecha, pues baja la venta por las lluvias. Muchos, pues a lo mejor no les da sed. Y baja las ventas, entonces ahora lo que he hecho con la moto, pues se va a vender en las calles, se va a vender a los albañiles, a los que están trabajando. Y sí me da resultado así que sale el pulquito, porque si no, pues me estancaría mucho. Voy a regresarme un tiempo atrás, cuando yo fui hijo de familia. También mi papá raspaba, pero cantidad, antes era cantidad de pulque, era muchísimo, porque todo el pueblo, en lugares como ahora hay casas, antes eran magueyes. A mi papá, de todos sus terrenos, este terreno era uno de ellos, de él. Estos magueyes que estoy raspando fue cuando se quedaron. Ese yo ya lo sembré, aquellos ya lo sembré, ese otro también, pero los dos que estoy raspando fue en la época que mi papá me dejó todavía los magueyes. Aquí tenía hileras, aquí alrededor había hileras de maguey, había mucho maguey. Todos sus terrenos que tenía mi papá los tenía sembrados de maguey. Pero la mayoría de los dueños de los terrenos le vendían sus magueyes a mi papá. Y mi papá compraba, pero cantidad de magueyes. Antes se nombraban partidas. Una partida se compone por 16 magueyes para raspar. Y antes se vendía el pulque por cubo. El cubo se compone por 25 litros. Entonces, cuando en ese tiempo que se juntaba mucho pulque y no se vendía mucho, salíamos a vender con el caballo, nos íbamos con los cueros y me ponía mi papá 4 cubos que eran 100 litros. Antes el litro de pulque estaba en 50 centavos y lo iba yo a vender a San Gregorio, Tezompa, Tetelco. En San Gregorio me causaba, ¿cómo decirle? En ese tiempo me causaba admiración, porque eran los señores muy, pues muy derechos.
amarraban sus jarros, porque antes eran jarros, no había garrafones como este. Si había garrafones, pero eran de vidrio y estaban forrados con vara de palo dulce o vara de pirú, estaban forrados los garrafones y esos garrafones eran me acuerdo que eran del cordón real, así se llamaba esa bebida, y del Bacardí, eran los que tenían esos garrafones. Luego, posteriormente, ya no salieron de raíz, sino ya empezó a salir el plástico, ya los forraban con plástico, dándoles forma como si fuera raíz. Esos garrafones nos los llevábamos al campo, pero pues no nos convenía porque luego el animal se refregaba en las piedras y rompía el garrafón. Entonces ahora empezó a salir el plástico, pues ya es más fácil. Estos también no dilatan mucho, luego como los trae uno para arriba, para abajo, se estrellan o se rompen, pero luego pone uno otro. Ahora el cuero ya nomás lo utiliza uno para las fiestas, que luego aquí en el pueblo se acostumbra que al contento, que un casamiento, antes de ir a que llegue el casamiento, la familia del novio lleva canastas con fruta, con pan, y lleva la banda, y las personas que lo acompañan llevan el cuero cargando con pulque, y en el trayecto les van dando su jarrito de pulque. Eso es lo que se acostumbra aquí en este pueblo. Ese es para lo que ya nomás tengo el cuero, porque ahora ya para raspar ya es el garrafón. ¿Y se vende igual que antes? Bueno, miren, anteriormente toda la Ciudad de México tomaba pulque. Aquí todos los pueblos tomaban pulque, pero los únicos pueblos que tenían maguey era Tecomi, San Francisco, San Jerónimo, San Juan Tepenagua, Santana, San Pedro, San Pablo, San Salvador, y de este lado San Juan Estayopan tenía magueyes sembrados en el cerro, Tuliahualco también tenía sembrados magueyes hasta el cerro, y Santa Cruz, Yecapixtla, tenía también magueyes sembrados hacia el cerro. Pero esos magueyes antes, yo me acuerdo que mi papá me llevaba, era yo muy pequeño, tenía yo creo que unos 8 años, porque sí me acuerdo. Íbamos a Chalco los viernes y allí había unas arcinas grandes, tenían más de 1000 magueyes, esas arcinas, y ahí compraban sus magueyes, todos los del pueblo compraban allí en esa parte, compraban sus magueyes y traían, en ese tiempo los vendían, a mí me tocó en ese tiempo a 5 centavos maguey, y ese maguey se compraban 2 o 3 y se los traían, los trasplantaban y de ahí se empezaban a hacer los mecuates y de ahí empezaron a sacar mucho maguey. Entonces antes Tecomi, todo lo que es la alcaldía Milpalta, tenían cantidad, pero cantidad de maguey. Anteriormente se consumía más pulque, mucho pulque, pero cantidad de pulque, porque en la casa, cuando yo fui hijo de familias, diario se raspaban 8 a 6 barriles diario de 200 litros, y eso en la casa no se vendía, sino venía mi tío Agustín de San Lorenzo, venía otro señor que se llamaba Juan Vaca, que venía de más arriba, venía otro de Culhuacán, venía otro de Lomas Estrella, y ellos se llevaban cubos, ellos, traían sus cueros y se llevaban cubos. Mi tío Agustín se llevaba 10 cubos
y así sucesivamente se llevaban. Diario era el pulque que salía, y cuando no se vendía mucho, que les vuelvo a repetir, era cuando nosotros salíamos a vender a San Gregorio, a Tezonpa y a Tetelco. Porque esos pueblos que les estoy mencionando no tenían magueyes, no tenían pulque. Aquí nosotros les llevábamos pulque, pero antes se vendía mucho el pulque. Yo cuando ya fui joven, por ejemplo, ya era casado, fue cuando empezó a bajar la venta del pulque por la situación de las empresas de la cerveza. Le empezaron a hacer la mala fama, inclusive les pagaban a los que toman pulque para que ellos, según afirmaban que sí era efectivamente, que les echaban la mentada muñeca, la muñeca al barril, pero era con estiércol de humano, que para que la gente se acostumbrara o lo trajeran, pero eso era mentira. La muñeca sí existe, pero no es de estiércol, sino la muñeca es de azúcar, porque antes todas las pulquerías que estaban en la Ciudad de México se surtían ahí en San Lázaro, donde estaba el paradero del ferrocarril, que venía todo el pulque de Puebla, venía de Hidalgo, y allí todas las pulquerías se iban a surtir allá. A ese pulque se le nombraba el mexicano. La otra, ese pulque es baboso. Antes decían que el mentado alacranazo por lo que era baboso, pero es baboso no porque le echen otra cosa, sino porque esas tierras son barriales y las tierras de acá no son barriales, son arenosas. Entonces al pulque de acá, al pulque de esta parte de la zona de la alcaldía Milpalta, antes era delegación Milpalta, se le nombra mexicano. Bueno, mexicano era ya tlachique. El pulque de acá se le nombra tlachique. Hasta la fecha le nombran tlachique. Ahora ya se perdió esa palabra de mexicano, porque ya el pulque del mexicano pues ya no existe, ya no viene el ferrocarril a San Lázaro a traer pulque por la mala fama que le hicieron las empresas de la cerveza, y la cerveza porque antes no se vendía la cerveza, se vendía muy poquito. Lo que se vendía muchísimo, pero muchísimo, era el pulque. Ahora de vuelta ya empezó a agarrar su venta, ya se empezó a vender, pero ahora lo que los consumen ya no son como antes las personas grandes, ahora lo que lo consumen son puros jóvenes. Ahora llegan muchos jóvenes allá en la casa a traer su pulquito y se lo toman. Ya por lo regular, personas adultas, personas mayores, es uno que otro que va a traer su pulquito para, según recordar. En las fechas que antes se vendía, pero cantidad de pulque, es en el mes de noviembre que todos acostumbramos a poner en la ofrenda de nuestros difuntos, se le ponía su pulque, hasta la fecha se les pone su jarro de pulque, sus cigarros, o ahora en la actualidad que ya son jóvenes, le ponen que su cerveza, que su botella, pero antes todas las familias y en todas las casas les ponían su jarro de pulque. Ahora ya esas personas, las adultas, ya no consumen pulque. Ahora son los jóvenes. Y la otra, el pulque, pues es una bebida pues muy buena, porque ayuda a nosotros los campesinos, nos da fuerzas, nos da vigor, y claro, pasándose de tomar más de 2, 3 litros, pues ya se emborracha uno.
pero para trabajar es nada más de 2 litros. Cada que va uno, hace uno una paradita, se toma uno su vasito y otra vez a trabajar, a trabajar, a trabajar. Pero si se pone uno a tomar, pues 2, 3 litros y ya se emborracha uno. Aparte de repartirlo, ¿usted vende en su casa? Vendo en la casa. La mayoría se consume allá en la casa. Bueno, no se consume, sino allá lo vendo en la casa. ¿Y dónde está para que...? Es en Agustín de Iturbide, número 87. Se puede decir Agustín de Iturbide poniente, es rumbo a la... Nosotros tenemos mucho esa palabra, rumbo a la capilla de San Isidro, que está allá arriba. Ok. Uh-huh. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta ya con eso? Yo creo que con eso, porque sí nos explicó muy bien. Sí. Ahora, también miren, puedo explicarles esto, que esto no lo mencioné. Hay muchas palabras que se utilizan en el maguey, que ahora ya se están perdiendo, que ya nuestra juventud ya la desconoce. Por ejemplo, ese se llama meshal. Ya la gente no lo conoce, no sabe ni qué es. La parte seca de la penca se llama mesiote, que ya también la gente ya no lo conoce. Ese antes se utilizaba, cuando yo tenía 8 o 10 años, eso se utilizaba como combustible, porque eso se llevaba antes a las casas para que echara la señora, echara las tortillas y con eso, o calentábamos antes nuestra agua. Eran botes de esos cuadrados de hoja de lata. Antes no había botes de plástico, antes no había baño, antes se bañaba uno con jícaras, por eso ponía uno a calentar su agua. Antes no había baños de regadera, no había baños como ahora, sino se hacía uno en el corral, en el mejor lugarcito que se había. No había un lugar específico a donde ir a hacer el baño. Eso era lo que me tocó vivir cuando yo fui chavo, porque pues ya tengo mis añitos, tengo 76 años. Y en eso que les estoy platicando, pues el pueblo estaba un poco atrasado, aquí el pueblo estaba atrasado. Había mucha pobreza, mucha gente, todos se dedicaban a trabajar nada más el puro campo. Nadie más que había 5 o 6 personas en el pueblo que eran profesores. Si se los voy a mencionar, era el profesor Quintil, número 1, el profesor que le decíamos el Trompito, la maestra Adela, la maestra Juanita, nada más eran esos de profesores, y 2 personas que trabajaban en el departamento, que era mi tío Pancho Barragán, mi tío, su papá de mi prima Gloria Mesa, ¿cómo se llamaba el señor? Aquilino Mesa, eran los que trabajaban en el departamento. Más personas no trabajaban en el centro. Posteriormente ya hubo un señor que aquí se llamaba, ¿cómo se llamaba? Era Cárdenas. Ese se empezó a llevar gente para la ciudad, para que ya trabajaban en las empresas que había. Fue como el pueblo ya empezó a progresar, porque nuestros hijos ya empezaron a estudiar. Al maestro Quintil le preocupó mucho aquí en el pueblo y para todo alrededor del pueblo de San Antonio Tecomi. El profesor Quintil andaba tocando en las puertas de cada casa y les decía:
manda a tus hijos a la escuela, manda a tus hijos a la escuela. Casa, puerta por puerta, andaba tocando y los andaba invitando para que fueran a la escuela. Yo me acuerdo, todavía me tocó ver a mis compañeros que íbamos en tercero o cuarto de primaria, ya eran de 15, de 16 años, porque ya éramos muy grandes cuando empezamos a ir a la escuela. Y luego ya salió lo del kinder, porque en mis tiempos no hubo kinder. Ya empezó a haber kinder y ya empezaron los papás a preocuparse para mandar a sus hijos a la escuela. Y así sucesivamente. Ahora es como el pueblo ha progresado. Aquí en el pueblo tenemos doctores, tenemos ingenieros, tenemos de muchas cosas que ya preparadas las personas. Solamente yo que me dedico aquí al clachique, soy clachiquero. Yo no tuve preparación, yo nada más tuve secundaria. Okay. Y ya por último, ¿algún mensaje que quiera darle a toda la gente que lo va a ver? Pues que eligen el buen lugar, porque yo les vendo pulque de maguey, no pulque que ahora ya lo preparan. No sé qué química les echan, es agua con algo que les echan. Con papa, creo, ¿no? No, no echan papa. Yo había oído que era... No, no echan papa, no echan ni penca de nopal, no echan ni el... ¿Cómo se llama esa cosa? Lo que hay mucho en Oaxaca, ¿cómo se llama? Que pertenece también al maguey, es esos que crecen grandototes, ¿cómo se llaman? Los que antes había en la primaria, órganos, el órgano, ese es muy baboso, no utiliza nada de eso. Son otros tipos de químicas que ya son polvos, que con una cuchara hace uno un cubo de pulque. Nomás le mueve uno, le echan azúcar y empieza a fermentar y ya se hizo pulque. Pero ese no es pulque. Otros, para que medio crean que es pulque, le echan la tonallita para que medio emborrache. Pero así no. Y este sí es pulque. Todos los que me compran mi pulque se van bien satisfechos porque está sabroso. Okay. Pues creo que ya sería con eso. Pues si quieres también te doy otra explicación. Adelante, Para sí. que la gente pues me entienda, y ojalá esto a muchos compañeros de aquí del pueblo que quieran sembrar maguey, yo se los recomiendo que lo siembren, porque es, aparte de que nos dan pulque, nos dan mucho oxígeno, mucho oxígeno. El maguey da más oxígeno que un árbol. El maguey. Ahora, de los magueyes hay 7 clases de maguey pulquero. Hay mucha gente que no lo sabe. De esas 7 clases de maguey pulquero, se los voy a mencionar. Esas palabras son en náhuatl, que yo no sé hablar en náhuatl, ni sé qué quiera decir. Pero se llama el primero huexomil, el segundo manso, tercero ayoteco, cuarto mazamel, quinto cosme, sexto clisme, y el séptimo clisme, ¿cómo se llama el otro? Chilomel. Ese chilomel ya se está distinguiendo, porque ese nada más en veces da un hijito o un mecuate, que es aquel maguey, mira. Es el último que tengo de todas mis magueyeras que tengo, porque yo tengo en mis terrenos que tengo 3,300 magueyes sembrados. Los más grandes son los del monte, los que siguen son de mi terreno de las joyas, y los que siguen son los de este lado.
Estos magueyes que estoy raspando acá, ya no siembro, si ustedes se dan cuenta, ya no siembro maguey, porque este ya, pues ya está destinado para vivir. Ok. Ojalá y muchas personas pues se animen a sembrar maguey, porque les repito, yo siempre he tenido mucho cariño al maguey, siempre. Aunque yo trabajé, porque un tiempo trabajé de chofer, no me gustaba ya porque ya estaba yo aburrido de ser chofer. Luego me metí a otra empresa, de ahí, pero seguí yo trabajando mis terrenos. Me daban 2 días de descanso y eso los aprovechaba para trabajar mis tierras. Luego pedí el turno de la tarde, precisamente para que en la mañana aprovechaba yo venir a trabajar y ya en la tarde me iba a trabajar. Y así ha sido mi vida y es como he cultivado pues mis magueyes. Y siempre me da mucho gusto llegar con mis magueyes y acariciarlos porque, pues no sé, yo creo viví junto con ellos. Porque siempre era de arrancar magueyes, trasplantar magueyes y todo eso era la situación. En todos sus terrenos de mi papá. Pues muchas gracias. Pues no tienen nada que agradecer y ojalá pues les ayude algo a ustedes en su trabajo, porque pues sí, a mí me gustaría, me gusta que aquí en mi pueblo todavía se hable de algo, porque ya nuestra juventud como que ya no les interesa lo del campo. No sé qué va a pasar más adelante, si esto en lugar de sembrar ya se va a convertir en puras casas. Ahora con eso de que ya nos traen productos de otros países, pues por eso ya no se preocupan. Pero es preocupante porque yo al menos produzco para mi familia y vendo para muchas familias todavía lo que es maíz, picante, siembro mi cempasúchil, siembro amaranto, siembro maíz, siembro avena y todo eso es lo que me preocupa porque mucha gente luego ya no lo va a hacer. ¿Y de a dónde vamos a hacer? ¿De a dónde vamos a comer? Eso se va a perder porque ya muchos ya no lo quieren sembrar, el picante. Solamente en otros pueblos posiblemente lo haya, pero aquí en el pueblo ya se está perdiendo esto.